¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de una caja de velocidades o transmisión estándar o manual. Podemos conocerla como caja de velocidades o caja de cambios, o en alguna literatura la pueden encontrar simplemente como transmisión. Esta es una transmisión manual o estándar. De entrada vamos a identificar los componentes de la caja de cambios. Tenemos primeramente lo que es la carcasa, que viene siendo esta parte que contiene los elementos o aditamentos que están en el interior de la caja de cambios. Tenemos, esto es parte de clutch, tenemos aquí el volante de inercia, disco de clutch, plato, collarín, horquilla. Dentro de la caja de cambios podemos identificar dos componentes principales, que viene siendo el tren fijo, que es este que está por aquí abajo, que es un tren o árbol de engranes. Se le conoce así como tren o árbol a un eje donde se encuentran montados varios engranes. ¿Cuál es la principal característica del tren fijo? Bueno, que no tiene forma de desarmarse, que es una sola pieza hecha de fundición. También tenemos aquí lo que es el tren de velocidad o el árbol de velocidades, donde vamos a encontrar los engranes de las velocidades. Este tiene la característica de que sí lo podemos desarmar, y podemos encontrar aquí varios tipos de engranes, como pueden ser engranes helicoidales, de dientes helicoidales, y engranes de dientes rectos. También vamos a encontrar dentro del árbol de velocidad, vamos a tener los sincronizadores. Estos sincronizadores van a ser los que van a llevar a cabo el cambio de velocidad cuando nosotros lo realicemos mediante la palanca de cambios, que es esta que tenemos aquí. Ahora vamos a ver el funcionamiento del clutch. Vamos a observar primeramente, identificar los componentes. Como podemos ver, aquí tenemos el volante. Esto que está pintado en gris viene siendo el volante de inercia. Tenemos aquí el disco del clutch, que está presionado por el plato del clutch. Como podemos observar, este es un plato de diafragma. Aquí podemos observar las aletas del diafragma. Tenemos el collarín, que es este que está aquí, el valero collarín, y la horquilla de cambios. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo piso el pedal del clutch? Cuando yo piso el pedal de clutch, lo que voy a hacer es empujar el valero collarín contra las aletas del diafragma. Como pueden ver, ahí se está empujando. ¿Y qué va a pasar? Bueno, hay que recordar que la función del clutch es la de conectar el motor de la caja de cambios. ¿Cómo lo va a realizar? Muy sencillo. Cuando yo no estoy pisando el pedal de clutch, ¿qué va a pasar? Que mi volante va a presionar el disco del clutch contra el volante de inercia. El plato presiona el disco contra el volante. Entonces va a haber una transmisión de velocidad. Pero ¿qué sucede? Al momento de que yo piso el pedal de clutch, mi collarín va a empujar el diafragma, liberando entonces la presión que va a ejercer el plato sobre el disco. Y en ese momento queda desconectada la caja de cambios del motor. No pensemos que es una distancia muy grande que se separa. Realmente es una distancia muy pequeña, pero es lo suficientemente grande para poder evitar la transmisión de movimiento. Después vamos a seguir conociendo los componentes de la caja de cambios. Tenemos la carcasa, que es todo esto que está aquí, la palanca de velocidades, y aquí vamos a distinguir el tren fijo, que es este que está acá. Como pueden ver, el tren fijo es de una sola pieza y tiene sus dientes helicoidales. Aquí arriba tenemos el tren de velocidad o tren de cambios, o árbol de velocidad, o árbol de engranes, o árbol o tren de cambios. Es común que se le llame así. ¿Cuál es su principal característica? Bueno, que esto sí lo podemos desarmar y podemos distinguir aquí los engranes, los sincronizadores, y vamos a encontrar las diferencias en los engranes. Como podemos ver, todos los engranes, la mayoría de los engranes son de dientes helicoidales, exceptuando este que está aquí, que este es el engrane de reversa y este es el piñón loco de reversa. El tener un piñón loco de reversa lo que me va a permitir es invertir el sentido de rotación. Pero ¿por qué unos son de dientes rectos y otros son de dientes helicoidales? Bueno, los dientes helicoidales los vamos a ocupar porque son más silenciosos durante su funcionamiento, hacen menos ruido y nos van a permitir transmitir una mayor cantidad de esfuerzo, es decir, van a soportar más presión de trabajo. Y los engranes de dientes rectos tienen la característica de que son muy ruidosos. Es por esto, por los dientes de los engranes de reversa, el ruido tan característico que escuchamos nosotros siempre que oímos a un coche que está funcionando en reversa.
con transmisión manual es un ruido muy característico cuando el coche está funcionando en reversa. Ese ruido se deriva del tipo de diente. Tenemos entonces que los dientes rectos son más ruidosos y, como son rectos, soportan menos esfuerzo, por tanto tienden a tronarse más rápido. Ahora vamos a ver aquí ¿cómo voy a identificar los engranes? Siempre, en toda caja de cambios, voy a identificar los engranes por su tamaño. El engrane más grande va a ser el de la velocidad más baja, en este caso primera. Después vamos a tener el engrane de segunda, el engrane de tercera, el engrane de cuarta, y aquí tenemos el engrane de reversa, el piñón loco de reversa. Como pueden ver ustedes, el diámetro de los engranes de primera y reversa es muy similar. En ocasiones es el mismo diámetro, tiene la misma fuerza tanto en primera como en reversa, ¿sale? Esto es común en todas las cajas de cambio. Lo que sí me interesa es que siempre recuerden que el diámetro del engrane nos va a indicar qué velocidad es. El engrane con el diámetro mayor va a ser el de la velocidad más baja, y de ahí sucesivamente, conforme vaya disminuyendo el diámetro, va a ir aumentando la velocidad, primera, segunda, tercera, cuarta. Hay cajas que llegan a tener quinta o sexta, y hay otras cajas que llegan a tener el engrane de sexta o quinta por fuera de la carcasa. Obviamente viene cubierto con una tapa, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que son los sincronizadores. Aquí tenemos los sincronizadores y por aquí podemos ver las horquillas selectoras. Las horquillas selectoras vienen unidas, estas son las horquillas selectoras que hay en cada sincronizador, vienen unidas a la palanca de cambios. ¿Sale? ¿Cómo voy a seleccionar una velocidad? Bueno, en este caso tenemos que nuestra caja está en neutral. ¿Cómo sé que está en neutral? Porque yo le doy vuelta a lo que es el clutch o el eje, y como pueden ver, gira, pero nuestra flecha de salida, que es esta, no gira. Ahí tenemos punto muerto o neutral, ¿sale? ¿Y cuál es la característica que debemos identificar? Bueno, debemos identificar que nuestros sincronizadores no se encuentran acoplados a ninguna velocidad. Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo fue embragar una velocidad, pero entró lo que es la cuarta o directa. Como podemos ver, el sincronizador se acercó hacia el engrane, presionando esta parte que vemos aquí nosotros son los llamados bronces, ¿sale? Bronces del sincronizador. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, esto tiene unos dientes. Tiene unos dientes que engranan con estos dientes que se alcanzan a ver aquí en el engrane de la velocidad. ¿Qué pasa? Cuando yo giro o muevo el sincronizador, voy a presionar este bronce que va a unir los dientes del sincronizador con los dientes del engrane, transmitiendo así la velocidad. Pero ¿qué pasa? Que nuestro sincronizador se encuentra directamente unido a lo que es la flecha de salida. Y como podemos ver ahorita, si yo muevo el clutch, voy a tener movimiento en la flecha de salida. Vamos a ver lo que les comentaba yo anteriormente. Ahí tengo neutral. Como pueden ver, voy a mover la flecha de salida y ¿qué es lo que se está moviendo? Se están moviendo los sincronizadores. Como les decía, ¿por qué? Porque están directamente acoplados hacia la flecha de salida. Ahora vamos a meter otra velocidad. Ahí entró segunda. Se alcanzaron a ver cómo se movió el sincronizador hacia el engrane de segunda. Y aquí vamos a ver cómo moviendo el clutch o moviendo el disco voy a mover la flecha de salida. A ver si aquí se alcanza a apreciar mejor. Ahí ya podemos ver mejor cómo moviendo esto. Ahora vamos a explicar un poquito lo que es la relación de velocidad. La relación de velocidad va a depender del número de dientes y del diámetro de cada engrane, ¿sale? Dependiendo del número de dientes es como va a ser la relación de velocidad. Vamos a hacer una pequeña muestra que tenía yo por aquí que ocupaba. Aquí tengo una pequeña marca en esta parte, y ahora lo que voy a hacer aquí, voy a poner mi flecha, está neutral, recuerden. También tengo una marca aquí en la flecha, según yo recuerdo le he dejado marcas. Vamos a ocupar este que tiene una pequeña marca aquí. Ahora vamos a meter o embragar lo que es la primera velocidad. Ahí tenemos la primera velocidad. Yo le voy a dar vuelta a
mi plato y quiero por favor que si ustedes están en sus posibilidades pongan atención de cuántas vueltas va a dar la flecha de salida. Y por ejemplo aquí tengo que mi volante acaba de dar una vuelta, dos vueltas y tres vueltas y fracción. Lo que podemos ver entonces que por cada 3.6 vueltas que dé mi volante o mi motor, mi cigüeñal, mi caja de cambios va a dar una vuelta. ¿Qué significa esto? Que va a utilizar más fuerza del motor para mover la caja de velocidades. Entonces quiere decir que es una velocidad lenta, pero que ocupa más torque y más fuerza. Por tanto, es la velocidad recomendada para que nosotros arranquemos un coche de su estado de reposo y comience a caminar, para que sea capaz de vencer la inercia o el peso. Porque, ¿qué pasa ahora si yo agarro y quito la velocidad? Y vamos a tratar de volver a poner la marca. Ahí está una marca. Y vamos a volver a dejar aquí nuestra marca que tenemos. Voy a poner la directa. Como pueden ver, la directa aquí está y vamos a observar cómo apenas va a dar una vuelta. Ahí está. Y esta también ya dio una vuelta. Entonces tenemos aquí una relación de cambio prácticamente de 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que va a utilizar por cada vuelta que dé el motor o el cigüeñal, mi flecha de salida va a dar una vuelta. Por tanto, esta velocidad es la que nosotros vamos a ocupar para planear o cuando mi coche ya lleva cierto movimiento para seguir una inercia. ¿Qué pasa si yo quiero ocupar esta velocidad para el despegue? Aquí es lo que comúnmente las personas que llegan a manejar cajas estándar, cuando quieren despegar el coche en tercera, en cuarta, sienten cómo tiembla, cómo vibra. ¿Por qué? Porque la fuerza que pasa del motor hacia la caja de velocidades no es suficiente para poder vencer el peso, para poder mover el peso del motor. Ahora vamos a ver lo que es la reversa. Ahí tenemos. No quiere entrar. Ahí está la reversa. Como pudieron ver, el engrane loco acopla con el engrane de reversa. Y aquí nuestros sincronizadores siguen en posición neutral. ¿Por qué? Porque no están tocando, no están engranados con ningún engrane de velocidad. El que está engranado aquí es nuestro eje loco o piñón de reversa. Y como pueden ver aquí cómo se va a invertir el sentido de giro. ¿Por qué? Por la acción que lleva a cabo este tercer engrane que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a ver lo que les comentaba sobre las horquillas de cambios. Las horquillas de los cambios, las que van acopladas a los sincronizadores, llevan unas varillas que son estas que están aquí, estas que podemos ver nosotros aquí, son las varillas. ¿Qué pasa cuando yo hago un cambio de velocidad? Lo único que pasa es que si alcanzan a ver cómo se mueve la horquilla, aquí tenemos este eje que se ve aquí, es una extensión de la palanca de cambios. Cuando yo hago un cambio de velocidad, lo único que estoy haciendo es seleccionar la varilla. Como pueden ver, ahí embragó una velocidad. Ahí lo tengo en neutral y yo puedo elegir la varilla que yo desee para hacer el cambio. ¿Correcto? Bueno. Ahora vamos a platicar un poco de las inspecciones que debo hacer a la caja de velocidades. Primeramente, lo más común es revisar el nivel de caja de velocidades. Nivel de aceite, perdón. Aquí tenemos que casi todas las cajas de velocidades tienen un tapón para verificar el nivel. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que quitar el tapón y lo ideal sería que al momento de que yo quite el tapón, el aceite escurra. Si el aceite no escurre, yo debo de meter mi dedo. Meto mi dedo y hago este pequeño movimiento para ver si alcanzo a tocar el aceite. Si con
si con que yo haga un ligero movimiento alcanzo a tocar el aceite, quiere decir que nuestro nivel está correcto, pero si yo meto casi todo el dedo y no toco el aceite, bueno, es momento de pensar en hacer un cambio. A mí no me gusta rellenar las cajas de velocidades de aceite. ¿Por qué? Porque generalmente tienen muy poca cantidad de aceite, llegan a tener 1 o 2 litros de aceite, y si le hace falta aceite, pues le falta 1 litro. No le veo yo, no considero prudente rellenar con 1 litro, mejor hago el cambio completo. ¿Cómo voy a cambiar el aceite? Bueno, en ocasiones hay cajas como esta que llegan a tener aquí un tapón de drenado. La mayoría llegan a tener este tapón de dren. Lo único que hay que hacer es quitar este tapón, esperar a que termine de escurrir, pongo el tapón y ¿por dónde lo voy a llenar? Lo voy a llenar por el mismo tapón de llenado, o en ocasiones, si tú gustas, puedes quitar la palanca de velocidades y rellenar por ahí, pero lo más indicado sería ocupar el tapón de drene. ¿Qué fallos puede haber en las cajas de velocidades? Bueno, puedo tener diversos fallos en una caja de velocidades. Yo lo dividiría en 3 puntos principalmente. Lo dividiría en ruidos, en fugas de aceite y en no entrar las velocidades. Primeramente vamos a platicar sobre los ruidos. Por ejemplo, si yo tengo una caja de velocidades que me hace ruido en tercera velocidad, bueno, ahí generalmente tengo que revisar mi engrane de tercera o el tren fijo de tercera para verificar que no esté rotundiente o algo así. Si tengo un ruido en reversa, bueno, tengo que checar el engrane de reversa, tengo que verificar el engrane del piñón loco de reversa. Si tengo un ruido en todas las velocidades, algo que se me olvidó comentarles hace un rato, bueno, los rodamientos o valeros, que son estos que tenemos acá. Tenemos valeros de la flecha de salida y valero de la flecha de entrada. El engrane de directa, en este caso de cuarto, casi siempre viene, es una sola pieza, es también conocido como flecha de entrada, ¿correcto? Ahora, puedo tener también un problema muy común cuando yo echo a andar mi auto y tengo sin velocidad. Lo tengo trabajando con el motor prendido pero sin velocidad y escucho un ruido como de valero, y al momento de pisar el pedal del clutch ese ruido se quita, no hay más por donde buscarle. Es el collarín, tengo que hacer el cambio de collarín. Ojo aquí, el collarín no se puede lubricar, el collarín se debe de cambiar. ¿Por qué? Porque ya viene prelubricado de fábrica. En dado caso que yo haga un cambio de kit de clutch, lo único que puedo hacer, y no quiero cambiar el collarín, lo que puedo hacer es limpiarlo con un trapo seco. ¿Por qué? Porque si yo lo lavo, voy a quitar la grasa que ya tiene y va a ocasionar que haga más ruidos. Bueno, eso es referente al tema de ruidos. Ahora, referente a las fugas. Bueno, ¿por dónde puede fugar? Puede fugar por las juntas que tiene aquí en las tapas. En esta, por ejemplo, esta tiene una tapa de drenado. Puede fugar por los retenes de la flecha de salida, por el retén de la flecha de entrada, o en su defecto la carcasa puede tener alguna fisura. ¿Cómo lo voy a solucionar? Bueno, puedo cambiar el empaque, puedo cambiar los retenes, o se puede llevar a soldar la carcasa. Después tenemos los problemas que son con el cambio de velocidades. Bueno, si yo tengo dificultades para hacer un cambio de velocidades, ya sea de primera, segunda, tercera, lo primero que debo revisar son los engranes, los sincronizadores, y también debo verificar mis horquillas selectoras. Se llegan a desgastar o se llega a desgastar la parte de la varilla que selecciona, perdón, la parte de la palanca que selecciona la varilla. También me ha tocado en ocasiones ver este tipo de casos. Para concluir, solamente comentarles que este tipo de cajas lleva un aceite SAE 80W90, que es multigrado. Es lo más común que llegan a utilizar estas cajas. Cajas de modelos más, digámoslo así, más viejos, no tan recientes, por ahí modelos de los 80s, llegan a utilizar aceite SAE 90, pero las cajas a partir del 90 en adelante siempre deben utilizar aceite multigrado 80W90 o en ocasiones aceite sintético. Hay que prestar atención, hay tipos de cajas como por ejemplo lo que es RAM, lo que viene siendo la EcoSport me parece, que llegan a utilizar aceite grado ATF. Grado ATF es el que se utiliza aceite para transmisión automática. También se llega a ocupar en cajas de transmisión estándar, pero eso siempre va a venir indicado en la caja con una etiqueta. Viene una etiqueta pegada donde te dice que debes ocupar aceite ATF para lubricar esa caja.
¿Por qué? Porque de lo contrario lo que puedo yo ocasionar es que mis sincronizadores se queden pegados con un aceite más grueso y voy a tener problemas de no poder realizar los cambios de velocidades adecuadamente o se va a dañar mi transmisión. Bueno, les agradezco mucho su atención y quedamos pendientes. Espero les haya servido o sirva de algo el propósito de este video.